días a todos. Bienvenidos a Bolivia Political Crossroads, episodio número 39, creo. Hoy es sábado 17 de octubre, a un día de las muy esperadas elecciones generales que nos tiene ansiosísimos a todos, creo. Buen día, Ernesto. Y también, bueno, hoy nos acompaña Carlos Valderrama. Muy buenos días, Carlos, y bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Paul. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día también. Un gusto estar de nuevo. Siempre en los momentos más importantes. Oye. Así es. Pucha, terrible. Bueno, arrancamos pues de una vez. Te cedo la palabra, Carlos. Vamos a hablar un poco de las últimas encuestas y bueno, adelante. Bueno, a ver, yo he preparado unas 3 láminas para mirar un poco, para arrancar y empezar con la especulación, porque estando tan cerca la elección, que es mañana, y con todo lo que pasa en este momento, lo que vamos a hacer es una mera gimnasia de especulación, porque realmente mañana se va a saber, ¿no? Está muy próximo el resultado, ¿no? Entonces, pero para iniciar la conversación, he preparado 3 láminas para ver solamente la encuesta esta que se llama Tu Voto Cuenta, que es de Jubileo. Y solo he trabajado con esta encuesta porque esta encuesta tiene una muestra muy grande, ¿no? Para decir, en Santa Cruz estamos hablando de alrededor de 3.400 encuestas, ¿no? Solo acá. Lo que supera hartísimo a cualquier otra encuesta y nos permite ver provincias, localidades, etcétera. Pero obviamente hoy no vamos a hacer un recuento de todo, ¿no? Pero que te interrumpa, el muestreo de las otras encuestas que hemos visto para dar una idea, una comparación con, o sea, decir que en Santa Cruz solo son 3.400 en esta encuesta, ¿no? Y comparando con anteriores... digamos que las otras se mueven alrededor de 400... 350 encuestas. Casi 10 veces mayor, entonces. Así es, hablando departamentalmente, ¿no? Entonces, y eso significa que el margen de error, ¿no? es más o menos 1.5%, digamos, ¿no? Que es una diferencia mínima en comparación a las otras encuestas que algunas tienden a ser del 5% y otras en algún caso mayor, ¿no? Casi del 5,5%, digamos, ¿no? Entonces, esto, digamos que tiene la mejor puntería, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, voy a subir para que arranquemos y que... ahí estamos. Perfecto. Bien, este es el resultado de la encuesta departamental, ¿ya? En la primera encuesta que se hizo entre fines de septiembre y principios de octubre, antes de la renuncia de Yanine Áñez, y la segunda encuesta que se hizo cerca al 10 de octubre, ya después de la renuncia de Yanine Áñez, ¿no? Ya, en la primera aquí podemos ver una evolución interesante, ¿no? En la primera encuesta creemos tenía 30%, el MAS 16%, Juntos tenía 14% y Comunidad Ciudadana tenía 9%.
Los otros partidos tenían 5 y este conjunto de blancos, nulos y no sabe, yo los he juntado porque tengo la impresión que a Carlos Valverde no le gusta, porque dice, el que dice blanco es voto blanco, pues el que es nulo dice es voto nulo, pero mucha gente tiende a esconder su votación diciendo voy a votar blanco, nulo, ¿no? O no responder con ya la verdad. está. Exactamente, ¿no? Entonces, y ahí tenemos un gran bolsón de 26%, ¿no? Sí. Y en la segunda encuesta podemos ver que Creemos ha crecido 8 puntos, tiene 38. El MAS ha crecido 2 puntos y Comunidad Ciudadana ha crecido 7 puntos, ¿no? Y lo interesante acá es que este campo de blanco, nulo y no sabe casi se ha mantenido, ¿no? Sí. Seguimos teniendo un 25% de voto indeciso, digamos. Ahora, caramba. Perdón, una pregunta, Carlos. ¿Cuántos son los votantes registrados en Santa Cruz, departamento? Alrededor de 1.800.000. Ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Y en la ciudad? En la ciudad está el 70%. Ya. Perfecto. Perdón. La cuarta parte, estamos hablando, ¿no? A nivel país, Santa Cruz posee la cuarta parte. Ya. Esto es lo que ocurre en Santa Cruz capital, en Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? En la primera encuesta Creemos tenía 33% y en la segunda ha subido a 38%. No, perdón, ahí tengo algún problema acá. Esto solo es en capital, o sea, la anterior era total de Santa Cruz. Vaya que no varía. Esto es en la ciudad, solo en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Y aquí no varía mucho el resultado, excepto en el caso de Comunidad Ciudadana, que ha crecido unos 6 puntos, Creemos ha crecido 5 puntos, el MAS ha crecido 2 puntos, y como pueden ver, se han incrementado, han disminuido la votación de los otros partidos, pero se ha incrementado la votación de los que no saben o están indecisos, ¿no? Correcto. Entonces, de 22 a 25%. Es decir, que estamos teniendo un momento de bastante incertidumbre en el votante, por lo menos hasta el 11 de octubre, que era cuando se presentó esta encuesta, ¿no? Y en las provincias, ya, tenemos una cosa interesante, ¿no? Aquí Creemos tenía 28% en la primera encuesta y en la segunda Creemos ha alcanzado 38%, un crecimiento muy grande, 10 puntos, ¿no? El MAS ha crecido de 16 a 18% y Comunidad Ciudadana ha crecido de 8 a 16%. Digamos, y en el campo de los indecisos también se ha reducido de 29% que era antes a 25% que es ahora, ¿no? Entonces, igual, sigue siendo una cuarta parte del electorado, sigue estando indeciso, ¿no? Pero acá lo interesante es que parece ser que por ejemplo, los votos de Yanine Áñez, de lo que era Juntos, ¿no? Se han ido en las provincias principalmente a Creemos, a Camacho, ¿no?
y una otra parte se ha ido a Comunidad Ciudadana. Esto es, digamos, en grueso lo que nos dice esta encuesta, ¿ya? Y sobre esto ya podemos especular un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Volviendo a esta del departamento, ¿no? Lo que podemos deducir de esto es que la votación que tenía Juntos, ¿no? La alianza Juntos, se ha ido hacia Camacho, pero principalmente en las provincias, no tanto en la ciudad, ¿no? Es decir, este es un punto importante. Y en la ciudad parecería ser que la votación o los votantes de la Alianza Juntos han contribuido más hacia Comunidad Ciudadana, ¿no? ¿Ya? En la ciudad, ¿no? Más poco, en menor medida en las provincias, pero bueno. Esto lo que significa es que le da un buen posicionamiento a Comunidad Ciudadana, que estaba antes bastante, por decir así, alecaído, porque tenía un bajísimo porcentaje. Imagínense, 9% era para desanimarse y desalentarse. Sin embargo, ya en la segunda encuesta, 16% con esa posibilidad de crecimiento y ya con el movimiento al socialismo, ¿no? El otro dato interesante que me parece y es que el movimiento al socialismo ha tenido un crecimiento muy bajo, ¿no? Es posible que en este bolsón de los indecisos que decimos pueda existir algún voto oculto, digamos, hacia el MAS, ¿no? Pero en general me parece que el MAS no, digamos, ha disminuido enormemente su votación. Y no le ha pasado eso solamente aquí en Santa Cruz, sino también, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba ha disminuido bastante su votación, principalmente creo porque por esta majadería, ¿no? Constante de bloquear la ciudad de Cochabamba, el botadero de Caracara, etcétera, ¿no? Que ya prácticamente ha causado un efecto negativo entre los votantes de la ciudad de Cochabamba y también, me parece, principalmente de la zona del Valle Alto de Cochabamba, ¿no? Y entonces esto indudablemente le ha restado votación, y la votación que tenía el MAS en Cochabamba me parece que no se va a repetir, y es posible que estén bastante parejos con Comunidad Ciudadana. Aquí en Santa Cruz, con estos datos, podríamos especular de que quizás la votación dé como resultado que creemos y Comunidad Ciudadana se hagan de los senadores en Santa Cruz, y el MAS no tenga ni un senador en Santa Cruz. Aquí. Bueno, se me ocurren dos preguntas. De ese no sabe, no responde, blanco, nulo. ¿Qué? Especulando, ¿no? Porque no queda otra. ¿Qué tanto se divide eso entre los tres principales candidatos? Mi inclinación es pensar que
el que está votando por Creemos en Santa Cruz no lo esconde, ¿no? Y eso me lleva a pensar que se dividiría de alguna medida entre comunidad ciudadana y el MAS. Y obviamente eso influye mucho en los resultados aquí localmente, por lo menos. Y como segunda pregunta, ¿qué tanto puede influir eso o va a influir realmente Santa Cruz en el resultado final a nivel nacional? Y tomando en cuenta o haciendo esa especulación, que por decir, bueno, va a ir mitad hacia Carlos Mesa y la otra mitad hacia Arce, por decir, o 2/3 de esos votos de ese 25% a Carlos Mesa y 1/3 para Arce. Entonces, no sé si te has puesto a analizar eso o cuál es tu opinión, Carlos. Y también Ernesto, sí, ¿no? Sí, para completar la información, yo hice un análisis, digamos, con la primera encuesta, porque en la segunda encuesta los de Jubileo no han incluido una pregunta que era que estaba en la primera encuesta, y la pregunta es si tu candidato no estaría en la carrera electoral, ¿por qué otro candidato votarías? ¿No? Uh-huh. Y eso les han preguntado a todos, incluidos a los que han contestado blanco, nulo o no sé, ¿no? Yeah. Y lo interesante de esto es que la distribución porcentual de los que, digamos, escogerían algún candidato específico, ¿no? Es muy baja. Casi el 75% de los que no saben han vuelto a ratificar de que no saben, ¿no? Lo que significa que efectivamente no saben por quién van a votar y están haciendo el 70%. Esconden, ¿no? O esconden, bueno. Claro, porque pero hay una fracción que no ha escondido, ¿te das cuenta? Y los que no se han escondido. No son tontos. Si le dices por quién vas a votar, pues no sé. Si no vas a votar por eso, por quién vas a votar, sigo no sabiendo. No. A mí me parece que tiene lógica eso. Interesante. Lástima. Bueno. Esta segunda encuesta también fue, bueno, no creo que influya mucho, ¿no? Me pregunto qué porcentaje de los que no saben estarían indecisos entre Mesa y Quiroga, ¿no? Yo creo que, porque, vaya, también hay eso, hay que considerar eso, ¿no? Pero esta segunda encuesta fue anterior a lo que a la se haya bajado, de, ¿no? A la renuncia de Tuto, ¿no? Uh-huh. Sí. Lástima que no se pueda ver otra encuesta. Eso. Ya no hay más, ¿no? Pero en la segunda el Tuto está en el 3% de Otto. Tampoco es tanto, ¿no? Sí, pero quién sabe dónde figura entre los que no saben, que están indecisos. Que son muchos. Claro, es posible que ahí pueda haber tenido algún público, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es muy grande el bolsón de indecisos, ¿no? Tremendamente grande. Porque pueden cambiar estos números mucho, ¿no? Significativamente pueden cambiar estos números. Totalmente. Claro, son muchos tipos, ¿no? Estás hablando de 50,000 personas. Claro. Imagínate que ese bolsón de 25% se vaya al más, digamos. Claro, cambia todo, pues, claro. Claro. No, es muy grande el bolsón. Esa es una conclusión muy interesante. Perdón, ¿ustedes se acuerdan en el año pasado hasta dónde llegaba ese porcentaje, esa cifra de lo que no saben? ¿Era comparable o era mucho menor? Era mucho menor. ¿Cómo con qué tanto diferencia?
digamos, empezó siempre siendo alrededor del 21%. Ajá. Y en las últimas encuestas ya bajó bastante hacia el 18, 17%, ¿no? Ya. Bueno, sigue siendo un número considerable. Claro. Y que al final, a quien, comparando con los resultados, no quiero decir reales, porque por el tema del fraude, digamos, que yo creo que nunca sabremos con certidumbre las cifras reales de las elecciones del año pasado, pero esos indecisos o lo que no sabían hacia dónde se habrán ido al día de salir a votar. Digamos que haciendo una comparación con los resultados hacia Mesa. Claro, la opinión que tengo es que se fueron a comunidad ciudadana, ¿no? Por eso es que se pudo reducir la diferencia la brecha entre el primero y el segundo, y eso es lo que dio, digamos, origen a todo este tema de descubrirse el fraude, prácticamente, ¿no? Sí. Porque si no hubiera habido un respaldo de esa naturaleza, en este momento estaríamos con Evo presidente. Evo, así es. Y no es, yo creo que es razonable asumir o suponer que eso se repita, digo yo, ¿o no? Sí, sabes, hay que mirar dos escenarios, ¿no? Uno es el escenario de Santa Cruz, que está bastante complicado porque existen tres fuerzas que están en carrera, ¿no? Y digamos, y dos de las fuerzas, o dos de las alianzas ahí, o partidos, han sido generalmente fuertes en Santa Cruz, digamos, ¿no? En este caso creemos, ¿no? Tiene una fuerza que, aunque no era creemos antes, pero no hay que olvidarse que creemos se ha estructurado sobre la base de un aparato muy fuerte, ¿no? Que es el aparato del Comité Cívico, la Unión Juvenil Cruceñista, la Asociación de Fraternidades, etcétera, lo que es un aparato de campaña, de propaganda, pero súper poderoso, ¿no? Correcto. El otro es el movimiento al socialismo, el MAS, que tiene organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, que también, digamos, tiene un aparato fuerte de propaganda. Y la tercera fuerza, que es Comunidad Ciudadana, que prácticamente es una candidatura que no tiene una estructura orgánica muy consolidada, muy fuerte, ni nada, ¿no? Es decir, alguna vez dije, hay que decir, prácticamente Comunidad Ciudadana se ha estructurado sobre la base del prestigio de Carlos Mesa, ¿no? Yeah. Y a partir de ahí ha generado algo de estructura de campaña, pero bastante limitada, ¿no? Porque tampoco es un partido que tenga muchos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha hecho lo que ha podido y, como digo, es solamente esto. Lo que sí hay que reconocerle a Comunidad Ciudadana es que su estrategia ha sido una estrategia hasta ahora, habrá que ver el resultado mañana, ¿no? Pero hasta ahora una estrategia, digamos, muy bien diseñada y muy bien cumplida, ¿no? Es decir, como toda estrategia, la estrategia se basa en el posicionamiento, ¿no? Y en este caso, el posicionamiento que han logrado de Carlos Mesa, ¿no? Después de todo el lío, las dos elecciones, la pandemia, etcétera, es decir, está mostrando que, bueno, puede ganar la elección, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo
algo que hay que reconocerle a la comunidad ciudadana y a su equipo de campaña, ¿no? ¿Y cuál ha sido esa para la persona que no tan al tanto? ¿Cuál, en poca palabra, cuál ha sido esa estrategia que están empleando? Que según vos lo han ejecutado bien. Bueno, ¿Y la estrategia es una estrategia a nivel global o nacional o cambia de enfoque de acuerdo al... No, es una estrategia nacional, yeah, ¿no? Que ha tenido la capacidad y la ductilidad, digamos, para adecuarse a los momentos tan difíciles que ha pasado el país, ¿no? Si ustedes se fijan, durante todo el tiempo de la pandemia, Carlos Mesa hacía unas cápsulitas que le llamaban, ¿no? Que eran unos pequeños mensajes, ¿no? Sí. Que se los difundía 3 veces a la semana, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, ¿no? Yeah. Entonces era básicamente ese trabajo de difusión, y después el haber utilizado este medio, el Zoom, por ejemplo, para empezar a tener reuniones, empezar a difundir su propuesta, etcétera, ¿no? Es decir, es quizás el candidato que mejor se ha adecuado a la situación que ha habido, ¿no? No ha tenido que recurrir a ningún argumento, y esta es otra cosa interesante, a ningún argumento de tipo populista, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, como por ejemplo puede ser el caso de Camacho, digamos, ¿no? Donde tú tienes argumentos absolutamente populistas, ¿no? Dios, la cruceñidad. Básicamente, bueno, ese es el criterio central, ¿no? De lo que creo que ha ocurrido hasta ahora y lo que puede ocurrir también mañana. Entonces, mañana. Pero a ver, yo tengo a mí me parece que las observaciones que hace Paul, me adhiero a ellas, ¿no? En el sentido de que ese voto desconocido, digamos, o no indeciso, sin duda yo creo que no van a ir donde el señor Camacho, ¿no? Porque no tienen por qué ocultarse. Va a ser una distribución entre el MAS Sí, como dicen y los Ciudad. camachistas, que es voto por convicción, y las convicciones no se esconden. Claro. Sí, seguimos ese lema, ¿no? No van a esconder nunca ellos. Además, es parte de la identidad cruceña, ser parte del 30%. Entonces, lo cual es una contradicción, porque no es tanta identidad. Pero a ver, a mí me parece que hay un par de temillas ahí. Ahorita no tenemos encima las estadísticas, pero no importa tanto. El crecimiento de Creemos, al momento en que renuncia la señora Giannini, en definitiva no cumple las expectativas, ¿no? Por lo menos como yo lo veo, porque a mí me parecía casi automático, no diremos que todos se vayan, ¿no? Pero que una mayoría abrumadora se vaya con Creemos. Es decir, porque me baso un poco, no tanto ya en los números meros, sino en la filosofía, ¿no? El grupo de Rubén Costas es un grupo que nace en el comité cívico. Es un grupo que nace con la ideología del comité cívico. Es un grupo súper regionalista. Es un grupo muy poco nacional. Es un grupo que ha acogido a las personas más radicales del departamento de Santa Cruz en su visión de Bolivia. Ese es el grupo de Rubén Costas. Es un grupo muy parecido al grupo de Creemos, ¿no? Porque, bueno, el líder de Creemos era presidente del comité cívico. Tan igual que el señor Rubén Costas, los dos eran líderes del comité cívico, jefes, presidentes del comité cívico. Entonces, casi me parecería que toda esa gente que dejó de votar o decía que iba a votar por Giannini, casi todos se vayan donde Creemos, pero eso no ha ocurrido.
Y eso me llama mucho la atención. Yo me imagino que le ha llamado la atención al propio Camacho, porque yo creo que él esperaba que todo ese grupo boom aparente se vaya inmediatamente donde él, pero eso no ha ocurrido, ni de cerca, ¿no? Se han distribuido los números. Evidentemente, mayoritariamente se han ido donde Camacho, pero hay una subida de comunidad ciudadana muy importante, que es esa gente también, ¿no? Que parece que no era tan apasionada por estos grupos de la extrema, ¿no? De Santa Cruz. Me llama mucho la atención eso, el cruceñismo cerrado, extremista, parece que ha llegado a su tope nomás en lo que es en este momento Camacho. Y ese es un punto que lo resalto porque me llamó la atención esos números. No era lo que yo casi esperaba, que 1 más 1 igual 2, digamos. No ha sido así, ¿no? No han sumado juntos lo que tenían que sumar, según mis apreciaciones. Ese es un tema. Y el otro tema es, pues, el tema, voy a seguir machacando con el voto oculto, ¿no? Porque en definitiva ese voto oculto. Ahora, aquí la pregunta es, ¿se va a ir más al MAS o se va a ir más a comunidad ciudadana? Difícil saberlo, pero y lo hablábamos en algún momento, ¿no? Tal vez no en el programa, pero con ustedes dos en diferentes momentos separadamente, ¿no? Me parece a mí que la actitud de Camacho y del grupo de Camacho, con tanta soberbia, tan abusiva también, ¿no? Porque es abusiva, ¿no? Genera una reacción contraria muy fuerte. Y a mí se me antoja que esa reacción contraria muy fuerte fortalece al MAS. No sé, es una apreciación que tengo, ¿no? Más que apoyarlo me parece que la reacción no va de una persona tan razonable, tan del centro, digamos, como es Carlos Mesa. Me parece que la reacción es como en la física, ¿no? Contra una acción, la reacción inmediata, ¿no? Y me parece que la reacción va a ser masismo en ese sentido, ¿no? ¿Quieren ustedes palo? Aquí tienen palo, digamos, ¿no? Es un poco la respuesta verbal a eso. Pero veremos, como tú dices, Carlos, falta apenas unas horas para que veamos los resultados de verdad de todo este problema. Pero se me antoja, y haciendo una pequeña extrapolación, me parece que la reacción en Santa Cruz va a ir por ese camino, por el camino de engrosar más la votación del MAS que la de comunidad ciudadana. Se van a distribuir esa votación, pero yo también creo que, y por otro lado, tengo la impresión de que puede bajar la votación de Camacho. ¿Por qué? Porque tiene su efecto todo esto que ha pasado estos días, ¿no? Por un lado, la gente siente que el MAS puede ganar en primera vuelta. ¿Sí? No sé si es razonable eso, pero... Por favor, perdón, Ernesto, aclararle a la gente que me imagino que hay gente que no está siguiendo tan de cerca, gente que no ve en el exterior tan de cerca la situación, que lo que hablas de la situación en estos días y por qué bajaría el voto Camacho, que hay noticias muy importantes que todos no están al tanto. Sí, por dos razones básicas, ¿no? Uno, porque en la guerra sucia, que en el fondo lo es, ¿no es cierto? Han habido revelaciones en sentido de que el grupo de Camacho estaría haciendo negociaciones con el grupo del MAS para ocupar cargos en el Senado a cambio de que hayan favores también en favor del MAS, o sea, darle la presidencia del Senado a la señora Sentarrec, que es de Creemos, a cambio de que se les permita en un futuro gobierno, se les permita regresar a los masistas sin que existan riesgos de su libertad, ¿no? Y eso quiere decir impunidad. Por un lado, eso yo sí creo que esas cosas afectan, porque lo hemos visto en campañas anteriores. La guerra sucia tiene... Aclarando que aunque Camacho no haya sido parte de esas negociaciones, ¿no? Y como dijiste, fuera de cámara o fuera de grabación, que a sus espaldas, ¿no? Es lo que... A sus espaldas es lo que uno sospecha. Ajá. Eso es lo que ha dicho Ronnie McLean y es lo mismo que ha dicho el Carlos Valverde. Pero la gente es pues bien pragmática, ¿no? Entienden que esas cosas no pueden ser detrás de las espaldas del jefe, porque si no el jefe sería un probado bobo, ¿no? Y no llega a tanto, no va a ser un probado, porque está ahí donde está, porque no es un probado bobo, ¿no? Entonces, la gente entiende eso, yo creo, y entonces hay una decepción. No sé si una decepción de los más duros, eso nunca va a ocurrir, pero de alguna gente que ha estado favoreciendo a Creemos con su voluntad de votar en favor de él, pero que no necesariamente sea del grupo duro de Creemos, ¿no? Yo creo que eso puede bajar. Y
eso es lo que yo creo, la guerra sucia es lo que le va a afectar más. Y por otro lado, yo también creo que más que afectar en el sentido de reducir el voto de Creemos, va a aumentar el grupo del MAS, por lo que dije antes, ¿no? Por la actitud prepotente de la gente de la Unión Juvenil, que han estado apoyándolo a Camacho estos últimos tiempos, y la exhibición de poder que hace Camacho y de riqueza de sus seguidores y todo. Yo creo que eso genera una réplica inmediata, ¿no? Lo que no estoy seguro es que la réplica sea en favor del MAS. Mi percepción es que así va a ser, porque es la reacción dura. Me imagino que algunos de esos también irán a engrosar Comunidad Ciudadana. Ahora, lo que decía Carlos, ¿no? A mí me parece que sí, que es interesante el crecimiento de Comunidad Ciudadana en un departamento donde, a ver, yo sí que estoy hablando como consumidor de la noticia, ¿no? Yo no he sentido una campaña de Comunidad Ciudadana aquí. Y todas estas cifras son realmente impresionantes. O sea, la presencia de Comunidad Ciudadana y el aumento de Comunidad Ciudadana después de la renuncia de Janine Áñez responde a elementos psicológicos inexplicables, porque yo no he sentido una campaña de Carlos Mesa en Santa Cruz de verdad, ¿no? Pudiendo hacerla, ¿no? Seguramente es difícil hacerlo cuando no tienes los medios, que es lo que decía Carlos, pero hay cosas que sí, donde le puedes sacar lustre aunque no tengas medios, digamos, ¿no? Yo creo que el mero hecho de que el candidato a la vicepresidencia sea un hombre como Pedraza, hay mucho que hacer con esa persona aquí. Tiene que ver con el carácter de él, ¿no? Él no es una persona que le gusta exponerse mucho, entonces me imagino que aunque le digan, aunque hagan los esfuerzos, él no lo va a hacer porque no es su carácter, pero él es una persona que tiene mucho que decir en Santa Cruz, tiene una trayectoria académica que pocos cruceños tienen, ¿no? O sea, la verdad es que el hombre tiene una muy buena formación académica, ¿no? Y creo que tiene una visión también de Bolivia muy interesante porque ha participado en política, ha sido parte del gobierno de Carlos Mesa. Él podría decir muchas cosas en los medios de comunicación, no lo hace, ¿no? No lo hace, se ha retraído mucho, pero a pesar de todo eso, el crecimiento de Comunidad Ciudadana es importante. Me gustó mucho la pregunta de cuál es la estrategia, porque sí, a mí tampoco me quedaba clara. Lo más claro que me queda es que parte de esa estrategia sea no decir mucho, digamos, ¿no? Y no entrar en polémica política, ¿no? Porque el momento que entra la polémica política, también recibes palo, ¿no? Entonces, el silencio es una buena estrategia, ¿no? En algún momento dado para algún candidato, y en este caso, en este momento para Carlos Mesa, el silencio es una buena estrategia. No sé si fue exprofesamente hecho así, pero a mí me parece que sí fue, porque yo no recuerdo una frase de campaña, digamos. Otra vez, soy un mal consumidor porque no estoy todo el tiempo mirando televisión, pero no se me queda una frase de la campaña de Carlos Mesa diáfana, clara, inequívoca, es decir, esta era su campaña, digamos, ¿no? Más bien es su no presencia en el escenario y su salida de vez en cuando para aclarar algunas cosas, para que las acusaciones contra él no queden desmentidos, pero en general una campaña muy silenciosa, pero también eso es el voto útil, pues, ¿no? Es el famoso voto útil que la gente finalmente buscaba dónde ir, por dónde canalizar sus energías para que no vuelva el MAS. Porque yo inclusive creo que ni siquiera él ha hecho una campaña de miedo, digamos, ¿no? Puede ser, pero... Y eso viene en los últimos días, la campaña sí, de no, miedo. no ha sido un enfoque. Sí, Lo no ha que yo sido, he no, rescatado de su campaña son dos mensajes: anticorrupción y ya se me acaba de ir, anticorrupción y cargos públicos por mérito y no por rosca y por nepotismo y demás cosas. Que claro, también va de la mano de anticorrupción, ¿no? De cierta manera. Esos son los dos puntos que más destacados dentro de su campaña desde donde yo estoy sentado, ¿no? claro. Pero sí, el silencio, y lo hemos dicho varias veces y con Pedro, que su mejor aliado de Carlos Mesa ha sido quedarse callado y que entre los demás se saquen la M, ¿no? Claro. Y se embarren. Y creo que, bueno, veremos si le resulta, ¿no? Claro. Lo No, que, a mí yo creo inequívocamente, como ya lo dije, Paul, él era el único candidato que pudo haber diseñado una estrategia así, porque él es un experto en medios de comunicación. Entonces,
no puede venir una agencia de publicidad y decirle, haz esto, Carlos, porque él sabe lo que hay que hacer mejor que la agencia de publicidad. Otro candidato nunca hubiera podido hacer lo que él ha hecho. Claro, porque no tienes ese criterio, pues, ¿no? Es como a pobre Camacho le han venido a decir primero que tenía que ir agarrado de la mano de su mujer. Resultó que eso fue muy malo porque aquí son muy machistas y verlo agarrado de la mano de una mujer era la negación del macho, digamos. Entonces, no, desligate de mujer, la tomó muy en serio, se divorció de la mujer, ¿no? Entonces, ha ido bamboleándose de un lado a otro justamente porque los estrategas de las comunicaciones a Camacho le decían, haz esto y después no hagas esto, y acabó en una campaña endógena, digamos, ¿no? Como en su momento Carlos Palenque en La Paz, ¿no? Una campaña concentrada en Santa Cruz, y nada más que en Santa Cruz. Entonces, pero Carlos Mesa en eso ha sido genial, porque nadie pudo haberlo convencido de una campaña diferente de la que él ha confeccionado, porque él conoce muy bien el trabajo que tiene que hacer en los medios y sabe cuándo callarse y cuándo no callarse, ¿no? Yo recuerdo en la campaña anterior, y lo digo porque me baso en un antecedente de él, además, ¿no? En la campaña del año pasado, él sufrió un embate fuertísimo, ¿no? Cuando gente de Gonzalo Sánchez de Lozada, su yerno, lo atacaba frontalmente, ¿no? Con documentos, con depósitos bancarios, le decían que él había sido inescrupuloso porque recibió dinero de Sánchez de Lozada para participar como candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, bueno, a pesar de que eso no es un delito, no, es simplemente le gusta el dinero, pero eso él nunca respondió y tuvo una actitud así muy clara, dijo, eso es guerra sucia, yo no voy a responder. Y con esa respuesta logró que no le afectara tanto esa adrenalina de los Sánchez de Lozada y eso quedara frenado ahí. Y me parece que sigue nomás esa misma lógica, Carlos Mesa, ¿no? La lógica de que no tiene que entrar a ensuciarse las manos porque eso sí le resta. Entonces, cuando se mantiene alejado y simplemente interviene para aclarar cosas de la coyuntura, le hace mucho bien porque lo ven serio, no lo ven metido en el embrollo de los políticos, porque aunque digamos, el Camacho quiere aparecer como que no es un político, pero el momento que empieza a discutir con tanta bajeza con la gente, se vuelve nomás parte de la vieja política boliviana, ¿no? Entonces es una negación de su discurso, ¿no? Él empieza a hacer guerra sucia personalmente, hablando mal de Mesa, diciendo que es un viejo, que pertenece a la vieja política boliviana y todo eso, pero él ¿qué está haciendo? Está haciendo peor que lo que nunca hicieron los viejos políticos, ¿no? Entonces, eso era, pero por el momento hasta ahí llego, digamos, con el análisis de lo que se ha presentado. Pero muy interesante. A mí me gustó ver cifras de Santa Cruz y eso yo resalto, Carlos, porque nos faltaba, digamos, ¿no? Siempre hemos estado hablando de lo nacional y ver las cifras de Santa Cruz te dan una perspectiva diferente de lo que está pasando porque ya es lo más cercano a la casa, ¿no? Ver qué está ocurriendo en Santa Cruz te da un feeling de que entiendes tu derredor, no el país en su conjunto, que hay que entenderlo, por supuesto, pero entender a Santa Cruz es el desentrañar el primer misterio, qué pasa en mi casa, digamos, ¿no? Y eso hemos hecho hoy día de manera muy interesante, me ha parecido. Bueno, lo que yo, concluyendo con el tema de la presentación de Carlos, yo tengo mis conclusiones al respecto son, bueno, en primer lugar, que yo sospecho que se va a repetir la tendencia del año pasado, que esos indecisos o gran parte de se van hacia Mesa. Sabemos aquí que ser mesista en Santa Cruz, por lo menos dentro de las zonas urbanas, es casi tan vergonzoso como ser masistas, ¿no? Para mucha gente que a la importancia del círculo o entorno social y demás, uno para evitar peleas, discusiones y demás, lo esconde, ¿no? O evita el tema. Y quiero ver, bueno, no quiero distraerme mucho buscándolo, pero quizá uno de los dos se acuerde del dato, pero el año pasado Carlos Mesa obtuvo una votación para mí muy sorprendente aquí en Santa Cruz, que creo que donde el departamento que más le favoreció fue o estoy equivocado. Y no me acuerdo del porcentaje exacto.
Perdón. 47%. 47%. Claro, si tú comparas eso con lo que sale en la última encuesta, que está con 16%, y mirando lo que pasó el año pasado, que las encuestas, no me acuerdo a nivel Santa Cruz, honestamente, pero a nivel nacional le daba un 20, más o menos lo mismo que se proyecta ahora, un 27%, y al final sacó un 35, 36. Yo creo que no va a ser sorprendente que se repita lo mismo. Y si bien el año pasado la gente votaba por Mesa con la nariz tapada, con cierta resignación, es el término más suave, yo creo. Ahora peor, que va a ser por segunda vez, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Y bueno, claro que Santa Cruz ahora tiene un candidato mucho más fuerte, pues, o sea, Camacho no se puede comparar con Ortiz, ¿no? Y los números lo demuestran. Pero de cierta forma, yo creo que si nos ponemos a pensar, y nuevamente me acuerdo en los números a nivel nacional que le daban a Ortiz un 8% por ahí, no me acuerdo dentro de Santa Cruz si era mayor, me imagino que sí, y la sorpresa al final fue que apenas llegó al 2,5 o algo así en el resultado a nivel nacional, y dentro de Santa Cruz no pasaba el 4, si no estoy equivocado. A lo que me voy con eso, que a la hora de la verdad, y estando con la papeleta al frente ahí sobre la mesa, la gente cambia de parecer, ¿no? Entonces, y yo creo que Camacho va a bajar de cierta forma. Y también lo que mencionó Ernesto sobre las revelaciones de las últimas 48 horas tampoco le favorecen a Camacho, que le pueden afectar. Sin embargo, yo creo que sí va a ganar aquí, por lo menos en Santa Cruz. Pero los indecisos o los que no responden o quieren revelar su voto en buena parte van hacia Mesa y seguramente un tanto hacia el MAS. Pero bueno, yo lo veo así. Ahora llevando la conversación a nivel nacional, o no sé si ustedes tienen otro punto, porque hemos hablado específicamente de Santa Cruz, ¿cómo lo ven esto? Sabemos que varía mucho de un departamento a otro, saliendo de Santa Cruz. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, hablamos un poco de Cochabamba, sí. Carlos mencionó eso. Pero ¿qué podría pasar si miramos otros departamentos? La Paz me sorprende. Antes que le ceda la palabra a Ernesto o a Carlos, con el tema es un punto que yo no logro entender. Con tanta desgracia y convulsión que ha sufrido La Paz y el Alto, donde está el grueso de la gente del Departamento de La Paz, cómo el MAS sigue logrando una posición abrumadora del 50 y pico por ciento, según las encuestas, ¿no? Y Mesa con un 19, 20%. Eso la verdad que para mí es muy curioso, y no sé qué dirían ustedes. Interesante. Ernesto es el paseñólogo por excelencia. A mí, voy a empezar, pero opinar con algo que han dejado de la anterior sección de Santa Cruz, pero no es tanto análisis, es simplemente tocar un punto rojo aquí. Caramba, si el año pasado ha salido con 47% en Santa Cruz Carlos Mesa, yo creo que este año, pues, el señor Camacho ni sueña sacar 47%, está tan lejos de la cifra que sacó el año pasado Carlos Mesa, que lo que él está haciendo aquí es una derrota absoluta frente a esa cifra, ¿no? Solamente quería destacar eso, porque es muy, muy notable que haya sacado 47% Carlos Mesa el año pasado aquí. No lo va a reeditar, pero
pero tampoco lo va a obtener Camacho, que supuestamente es el líder absoluto de Santa Cruz. No, a mí me parece que el tema del MAS en La Paz, pero en general en Bolivia, está pues muy ligado, Paul, a lo que ha ocurrido en el gobierno de la señora Áñez, ¿no? El MAS, después de la fuga de Evo Morales, estaba despedazado, estaba muy afectado porque se cayó el gobierno, ¿no? Y porque se probó un fraude, digamos, ¿no? Pero ese fraude significaba una sola cosa en la mente de los bolivianos y era corrupción, ¿no? Porque el fraude no puede existir si no hay corruptos alrededor y realmente los 14 años de gobierno del MAS, si algo se ha criticado de esos 14 años ha sido la excesiva corrupción, primero creo yo, y en segundo lugar el matonaje, pero la verdad es que a mí me parece que más daño le ha hecho la corrupción a Evo Morales porque la gente del pueblo, en general los ciudadanos, con el tema del matonaje se afecta, pero se afecta a los líderes, ¿no? Se afecta a los líderes cruceños que estaban en la cárcel o enjuiciados, se afecta a la gente que tiene que ver en la política. El ciudadano de a pie, y eso lo he visto no solamente en la época de Evo Morales, también en la época de Banzer, ¿no? En los 7 años del año 71 al 78 del general Banzer, una de las dictaduras más cruentas que ha tenido Bolivia, la gente no se sentía afectada, el ciudadano común. Tan es así que cuando fueron a elecciones, Banzer sacó una votación bárbara, ¿no? Muy a pesar de todos los ideólogos y la gente de la izquierda y todo, que finalmente no permitieron que vuelva al poder hasta mucho después de producido el retorno a la democracia, pero la verdad es que Banzer tenía una presencia impresionante en Bolivia, ¿no? Entonces, el hecho de que un gobernante sea abusivo o sea autoritario no significa automáticamente que la gente rechaza eso. Banzer aquí tuvo una carrera política en democracia exitosísima desde que volvió la democracia y la gente de la derecha del Chile lo mismo, ¿no? Los pinochetistas siempre han estado presentes y bien presentes en Chile. Entonces, a mí me parece que eso no le ha afectado tanto a Evo Morales como la corrupción. Pero el día que entró Janine, al día siguiente ya había un corrupto en su gobierno, ¿no? Entonces todos lo recordamos, ¿no? Tuvo que renunciar el ministro de la presidencia por una clara actitud de abuso de poder en cuanto a un juicio aquí en Santa Cruz de los que habían violado a una chica. Entonces, y a los cuantos días se descubrió también el acto de corrupción en Entel, ¿no? Donde se pagaron unos montos realmente excesivos, ¿no? De beneficios sociales cuando no correspondían. Pero fue una cosa tras la otra, ¿no? Y después vino la pandemia y en la pandemia se estrenaron también con un tremendo acto de corrupción. Entonces, realmente todo eso, lo único que ha logrado es que los actos de corrupción de la época del evismo se eclipsen frente a las muestras de corrupción del gobierno de Janine Áñez. Pero lo lamentable es que el gobierno de Janine Áñez no era solamente Janine Áñez, ¿no? Era toda la oposición, era toda la derecha, si quiere ser más simplón, digamos, ¿no? Y eso, por supuesto, que ha levantado los ánimos de la gente del MAS, porque el momento que vieron caído a su presidente, escapado a su presidente, arrinconados ellos como partido frente a unos actos de corrupción magníficos, poco a poco han ido sacando cabeza y hoy día están en las mismas condiciones. O sea, aquí no hay nadie que pueda acusarlos a ellos de corruptos, porque ellos pueden también hacer un listado de corrupción de los meses de Janine Áñez que son equivalentes, tal vez no en dinero, pero equivalentes en que pecados son pecados, ¿no? Entonces, y delitos son delitos. Entonces, a mí me parece que eso le ha dado un oxígeno bárbaro al MAS y veo que la recuperación del MAS está directamente relacionada con la corrupción de Janine Áñez y la ineficiencia del manejo del gobierno de Janine Áñez. Yo no he visto ni en... Pero eso se extiende a afectarle negativamente a Carlos Mesa, porque tiene un porcentaje bajísimo. O sea, en comparación con el MAS, digamos, dentro de La Paz. Ajá. Eso es lo curioso. Claro, es que yo creo que la recuperación del MAS pasa por eso. Pues. Yo creo que pasa porque los tipos sacan cabeza otra vez. No creo que hubieran tenido estos números si la elección hubiera sido en enero. No creo. Ni en La Paz, ni en ninguna parte del país. Yo creo que
el pasar del tiempo ha hecho que recuperen en base a las deficiencias del gobierno de Yanine Áñez, que sí es extensiva a toda la oposición, ¿no? Porque muestra una incapacidad de gobernar, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y Carlos Mesa no es, en el recordatorio de la gente no está una administración eficiente, ¿no? En el recordatorio de la gente está una época de mucha ineficiencia gubernamental. Que eso es de los viejos, es verdad, porque la mayoría de la gente joven no estaba en esa época consciente políticamente, pero se reproduce esta versión por lo que dice la gente, ¿no? Entonces, el recordatorio de ese gobierno no es de eficiencia administrativa. Y yo creo que todo eso lo ha hecho mal y mientras los días pasan más corrupción se ve y más ineficiencia se ve, porque, a ver, yo iba a decir esto, ¿no? Cuando comentaste, Paul, ni en los gobiernos militares he visto cambiar tantos ministros en tan poco tiempo, ¿no? Esto es un escándalo, ¿no? El cambio de la presidencia de Yacimientos es simplemente inexplicable. O sea, ¿qué pasa en Yacimientos? No lo sé. Tiene que ver con corrupción, seguro, porque así ha pasado con algunos de los tantos presidentes de Yacimientos en los últimos meses, ¿no? En Pero estos realmente, 6, 8 meses ha cambiado ¿cuántas veces? 3, 4. 4 me parece a mí en Yacimientos, ¿no? Y los ministerios varios han sido igual rotativos. Entonces, para el masista avergonzado ya no hay vergüenza, pues, ¿no? Porque un masista sale y te dice, en el gobierno de Lerdo ha habido 2 cancilleres, ¿no? Y 2 cancilleres, pues, ¿no? Han habido 2 ministros de economía, ¿no? Es decir, una estabilidad bárbara, ¿no? Y eso acompañado con el hecho de que yo creo más importante, ¿no? Porque reflota el tema económico, ¿no? Y la presencia de Arce, aunque él no sea un líder nato, digamos, no es así como el Evo o como otros dirigentes como Camacho, pero es un administrador, ¿no? Y la gente ve que ese administrador era bueno, pues porque había plata. Nadie está pensando por qué había plata. Lo que ven es que sí había dinero y había económica. Entonces, son un conjunto de cosas que han incidido en que el masismo recupere terreno. Y yo creo que ha recuperado de manera bárbara. Mañana vamos a ver cuán bárbara, pero a mí me late que la recuperación del masismo es mucho más fuerte de lo que estamos viendo, porque sí, yo creo que esos indecisos en gran medida, que a nivel nacional creo que es el 21%, el 20%, pero igual es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. No, porque como lo está haciendo en este momento Carlos, es más, porque los indecisos eran 20% en la calidad de indecisos, pero si a eso a nivel nacional le suman los blancos y nulos, no sé cuánto es, pero otra vez llega a esas cifras como la de Santa Cruz, ¿no? 25%, algo así. Entonces, vamos a ver, pero a mí se me hace que mañana, lo único que podría decir de mañana es que no va a ser como lo que estamos viendo viviendo, definitivamente. ¿No? ¿Que no va a ser como? No va a ser lo que hemos visto en las encuestas de los últimos meses. Yo creo que mañana estamos llanos a ver un resultado muy diferente a todas las encuestas, justamente por ese porcentaje de indecisos, ¿no? Que la incógnita es a dónde irán, pero mi sospecha es que se van a ir en favor del MAS, pero eso es una sospecha, ¿no? A ver, en La Paz además deberíamos analizar un poco este factor identitario, ¿no? Que yo estaba esperando que Ernesto lo nombre, porque él cree que La Paz es fundamentalmente eso, ¿no? Identidad. No, pero dilo, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo que eso hay que decirlo. Pero dentro de eso, dentro de eso, perdón que les corte, dentro de eso, y esto hemos hablado varias veces en el programa, que no, dentro del indigenismo y todo ese factor, muchos que se identifican como tal, han surgido en esto, o sea, y son personas de clase media o media alta o alta inclusive, que antes no lo eran y tienen mucho que perder si van a salir a las calles a hacer desmanes y hacer bulla y destrozos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha habido una separación o un desencanto quizás, no sé, o sea, quizás wow, quizás siguen votando por el MAS, muchos de ellos,
pero hay muchos que sí tienen algo que perder y como que a pesar del vínculo étnico, ya hay otros factores que influyen bueno, con el mismo peso. No sé, pero yo creo que eso también debería de funcionar en contra del MAS, digo yo. No sé. Continúa, Sí, Carlos, pero perdón. cuando tú miras el panorama, por ejemplo, ¿dónde está la votación de Carlos Mesa en el departamento de La Paz? Está en el municipio de Nuestra Señora de La Paz, es decir, en la capital. Sí. Y la votación del MAS está principalmente en el Alto y las provincias. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Lo que ocurre todavía en el Alto es que todavía hay mucha marginalidad en el Alto, ¿no? Hay mucha pobreza, estas reacciones que hemos visto en Sencata, cómo vive la gente en Sencata, por ejemplo, ¿no? Es pues todavía una situación realmente desventajosa que no se resolvió en 14 años, ¿no? Es decir, pero ahí está, ¿te das cuenta? Diferente, digamos, la reacción de otra parte del Alto, que es Villa Dolores y Ciudad Satélite, por ejemplo, donde han habido reacciones en contra de los intentos de bloqueo y de armado de lío, etcétera, ¿no es verdad? Sí, pero esa es, digamos, una parte, una minoría, ¿no? Pues cuando tú ves ya hacia los barrios más alejados del Alto, Villa Adela, etcétera, todavía tienen un déficit muy grande en cuanto a sus condiciones de vida, ¿no? Hay un cierto nivel de marginalidad por una parte y por otra tienes que la migración del campo hacia el Alto sigue funcionando. Entonces, cada día se abre un nuevo barrio, cada día hay más gente y más gente, tú sabes que el migrante es extremadamente vulnerable, ¿no? Es una persona que llega a un lugar, no tiene seguridad alimentaria, no tiene trabajo, no tiene, etcétera. Y entonces entra fácilmente en un discurso no solamente clasista, sino racista, porque además el argumento es, mira cómo viven los caras, ¿no? O los blancos, si quieres, ¿no? Y mira cómo estamos nosotros, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el tema que mantiene fuertemente todavía al MAS bastante arraigado en La Paz, ¿no? Quizás podríamos revisar, porque es que ya va a cortarse, ¿no? No sé si abrimos casi 2 minutos, 1 minuto 40 segundos. Abrimos otro link para hacer, por ejemplo, algunas revisiones que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, en los días de conflicto y sobre todo en el último bloqueo que organizó la Central Obrera Boliviana, no hubo una participación explícita y fuerte, digamos, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CSUTCB. Tampoco hubo de la Confederación de Comunidades Interculturales, ¿no? Lo que se llamaba antes los colonizadores, ¿no? Es decir, prácticamente el bloqueo que se organizó en ese último, en estos últimos bloqueos por la COP fueron prácticamente forzados por la propia Central Obrera Boliviana y el aparato del MAS, ¿no? No hay que dejarse engañar por eso tampoco, ¿no? Entonces hay que mirar
con pinzas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en La Paz? Yo creo que el MAS va a ganar, pero no, no va a ser una victoria tan contundente como la que se está esperando, ¿no? Entonces, en La Paz, este tema identitario todavía juega mucho a favor del movimiento al socialismo, ¿no? Pero la percepción que yo tengo es que la votación del MAS no va a ser tan grande como la que fue, digamos, en elecciones pasadas, el 2014, por ejemplo, ¿no? Que ahí dio capote, creo que con casi 70%, ¿no? Ahora creo que va a ser bastante más disminuida y obviamente va a ganar y va a ganar de lejos, ¿no? Pero no una votación tan nutrida como las anteriores, ¿no? Yeah. Ese es el criterio. Los otros departamentos, vale la pena mirar caso Cochabamba, como ya más o menos adelanté. Es posible que en Cochabamba estén bastante parejos entre el MAS y Comunidad Ciudadana. En Oruro lo propio. En Potosí posiblemente gane Comunidad Ciudadana. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa en Potosí con Pumari? Si le preguntas a la gente de acá, los camachistas, a lo que yo le he preguntado, que él jala mucho allá, pero según las encuestas que yo he visto, pareciera a lo contrario. Y lo que está diciendo vos, Carlos, también, que, bueno, no se está tomando en cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? No es una persona tan influyente como muchos pensarían. Claro, yo creo que Pumari ha tenido un recorrido bastante desafortunado, ¿no? Que lo ha desacreditado mucho. Y quizás lo curioso de esto es que es el propio Camacho el que lo ha mandado a la lona, ¿no? Con las famosas grabaciones y las cosas, después lo ha sacado de la vicepresidencia, lo ha vuelto a poner, ¿no? Y bueno, entonces ha sido autodesacreditado creemos, ¿no? Es como al compañero de fórmula marginado, ¿no? Por su propio partido o agrupación. Sí, y además todo el mundo se dio cuenta de la actitud paternalista de Camacho respecto a Pumari, ¿no? De Marquito. Con eso de que Marquito por aquí, Marquito por allá, ¿no? Y bueno, pues y al final han quedado mal los dos y prácticamente Pumari ha perdido toda posibilidad de apoyo en Potosí mismo, ¿no? Y ya le han pedido inclusive que se baje de la candidatura, ¿no? Obviamente él no lo va a hacer, pero ya está perdido de los potosinos en ese sentido. O sea que prácticamente el voto potosino va a ir principalmente a Comunidad Ciudadana. Pero digamos, del análisis que hacemos,
si tú analizas el rol de los candidatos a la vicepresidencia, por lo menos de los 3 primeros candidatos, 2 de ellos no tienen nada que hacer en el pleito, ¿no? Como decía antes, el rol de Pedraza como candidato es casi inexistente, ¿no? Inclusive en Santa Cruz. El rol de este señor, creemos, es lo mismo, ¿no? El pobre Marquitos. No es igualito que Pedraza, pero lo curioso ahí es como que a Camacho no le quedaba otra. Claro. Que después de toda esa pelea, las grabaciones y demás, lo puso como de regañadiente, porque él sí o sí tenía que ser su acompañante. Pero otra vez, visto el resultado final de todo, ninguno de estos 2 le aporta nada al ticket, ¿no? Ni Pedraza le aporta a Carlos Mesa, ni tampoco Marcos le aporta a Camacho. El único segundo fuerte es el Choquehuanca, ¿no? Ese sí le aporta porque le da la consistencia étnica a la postulación del MAS. Entonces, la combinación de los 2 añade al ticket, ¿no? Antes era al revés, la parte étnica la daba el candidato a la presidencia, que era Evo Morales, y digamos el componente técnico, entre comillas, y de clase media, se la daba García Linera. Eso se ha revertido en el MAS, pero continúan con la receta y con éxito, ¿no? Porque hoy día el segundo es el que le da el componente étnico, aymara, quechua, pero indígena en el fondo, y el primero es el que da el componente de la gente de clase media, más formada y no tan étnica, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es importante porque el rol de los segundos en las otras 2 candidaturas me parece que es inocuo, ¿no? No tiene sentido ninguno, ni Pedraza tiene sentido, ni tampoco el señor Pumari tiene sentido. En cambio, en el MAS sí tiene sentido la candidatura del vicepresidente. Y en números, estoy seguro que sí, habría que ver, no se han hecho las investigaciones pertinentes, pero el sentido común te dice que si hay un voto étnico en el MAS, que lo hay, eso nace de una candidatura del vicepresidente, o por lo menos refuerza, digamos, esa percepción del MAS, y le refuerza bien, porque es un buen candidato, habla muy bien, tiene sentido las cosas que él dice, es un político, pues, nato, ¿no? No es el caso de Pedraza, que sí ha tenido experiencia en la administración, pero no es un político tan corrido como Choquehuanca, y Pumari menos todavía, ¿no? Sí ha tenido un descollante rol en el Comité Cívico de Potosí, pero más allá de eso nunca ha tenido un rol nacional, ni ideológico, ni participó en el debate nacional nunca, digamos. En cambio, Choquehuanca es pues un candidato de primera, ¿no? No solo ha sido canciller durante tantos años, ha sido un político tremendamente, ha dejado una huella en este país. Entonces, en ese sentido, me parece que los candidatos a la vicepresidencia también son dignos de análisis, y es mi percepción respecto a Choquehuanca, sobre todo, ¿no? Listo. Bueno, señores, ¿algún otro tema que quieran tocar antes de me parece la otra cosa interesante que queda para la especulación a futuro es qué va a pasar con Evo Morales específicamente, ¿no? Porque me parece que, de hecho, los propios candidatos del MAS han tratado en el último tiempo de negar una cercanía con Evo Morales. Se han distanciado, ¿no? Sin duda, por las acusaciones de estupro, de pedofilia. Exactamente. Entonces, este me parece otro tema importante y que está en debate en las propias filas del movimiento al socialismo, ¿no? Y hay que considerar que dentro de las filas del movimiento al socialismo hay un voto duro, pero también hay un voto blando, ¿no? Y ese voto blando es el que me parece que puede en determinado momento o mañana específicamente, ¿no? Votar exactamente para
Castigar. digamos, apartarse del MAS Ajá. para que Evo Morales no sea el que, digamos, el que retorne. Y además el propio Evo no contribuye a nada, porque habla hasta por los codos, ¿no? Y dice, el 18 por la noche voy a estar entrando por Yacuiba, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa de esas que los pone a sus candidatos en la situación de decir que no, al final no van a gobernar Bolivia, ¿no? Entonces, este es un otro punto que quizás podemos tratarlo en una próxima oportunidad, ¿no? Es un tema muy interesante, que el futuro político de Evo lo veo muy negro, honestamente. Depende de mañana, pues. Claro. Bueno, o sea, pero lo que dice Carlos también interesante, el voto blando, que hay gente de lo que se le acusa a Evo y que desde mi punto de vista debe tener bastante fundamento para que los candidatos mismos del MAS se distancien de él. Hay que preguntarse, ¿no? Porque si eso, no es, ¿cuál es la palabra? Indefensible, esa palabra es la correcta. Indefendible. Indefendible, gracias. Y aunque esté Arce en el poder, vaya, tanto por dentro, o sea, local, tanto a nivel nacional como internacional, es tratar de ocultar o de esconder eso, pues, no sé cómo sabes, lo... Dale. Voy a terminar con una especie de chiste, que no es chiste, pero trato de serlo. Tú sabes que el delito de estupro tiene una solución en derecho. A ver. El matrimonio. Claro. Si a Evo se le ocurre casar con esta niña, olvídate del problema. O sea, forma una familia y adelante, ¿no? No, yo realmente creo que, y eso es la política, es especulación en gran medida, ¿no? No, yo no creo que le va a afectar al Evo tan dramáticamente esto, ¿no? Yo creo que sí, le hace en esta coyuntura, ahorita sí, a la larga no creo. Yo creo que el Evo va a volver a sacar cabeza nomás. Es un líder muy fuerte, pues, ¿no? Pero veremos, veremos su situación, para mí no me cabe duda. Pero yo creo que todas estas acusaciones a la larga no van a sentar tanta huella o tanto daño como aparentemente es, ¿no? Yo creo que ahí viene el tema indigenista, el tema indiano, el tema de la identidad, digamos, ¿no? Racial, cultural. Y peor si se casa ¿no? Porque si se casa, sí que lo calla a todos, ¿no? Y ahí sí que se acabó pero todo. ¿con cuál de las dos se casará? ¿No? Con la que haga más, con la que sea más exigente en cuanto a daños y perjuicios. Pero a ver, esa es una cosa. Y la otra que entonces, los candidatos a diputados y senadores no han empezado nada, ¿no? En otras elecciones en Bolivia ponían candidatos más pesados, pero en esta oportunidad lo han puesto y no sabe nadie quiénes son. Salvo en el caso de Queremos, dentro de Santa Cruz, por lo menos. Bueno, en Santa Cruz y fuera de Santa Cruz. Es que en Santa Cruz han puesto uno que es el señor Esbonco Márquez, que además lo han puesto porque ya no sabían qué hacer con él, no estaba en las listas, lo pusieron de suplente, ¿no? Pero fuera de Markovich, yo veo que no han habido candidatos en las senaturías y diputaciones que han aportado a sus candidaturas, ¿no? No veo en ninguna parte eso. Yo lo que veo es que todos han hecho el esfuerzo de traer gente nueva, porque aquí viene el cambio. Somos todos de la nueva generación de políticos y han puesto un grupo de gente que realmente no se les conoce, no se han hecho sentir, ¿no? Pero otra vez me parece un rasgo diferente. En anteriores oportunidades sí se ponían candidatos que no sé si aportaban un montón, pero por lo menos eran conocidos, ¿no? Habían futbolistas, habían artistas, había de todo, pues, ¿no? Y eran gente conocida, pero hoy en día yo veo que han puesto un grupo muy importante de gente que no tiene trascendencia, ¿no? Que algunos sí tienen carrera en la universidad, que han enseñado un montón de años, pero eso no te hace bien conocido. formada, pero no políticamente.
Claro, te hacen muy, muy respetado dentro de la universidad, pero no te conocen en la esquina de la universidad, ¿no? Eso. Bueno. Sí. Y el último tema, que de pasada no lo hemos comentado, no tiene que ver que esto con la... Sí, tiene mucho que ver con la política, pero no está dentro del ámbito político estrictamente. Y es la renuncia de los 4 directores del Banco Central de Bolivia, ¿no? Que han manifestado su renuncia por problemas de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, que se llama Branko Marinkovic, ¿no? Y que además la presidenta Janine Áñez ha puesto como nuevo presidente del Banco Central a Agustín Saavedra Weiss, que obviamente no es un economista de formación, me parece, ¿no? Sino es un diplomático, además de una carrera que, y no sé qué decir, que ha estado representando al gobierno de García Mesa en los foros de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es un diplomático de carrera, efectivamente, pero podía haberse excusado por lo menos con García Mesa, ¿no? Pero no, el tipo siempre estaba presto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que mirar, y esto tiene que ver con algo está pasando en la economía, ¿no? Que no sabemos muy bien y nadie sabe muy bien, y que va a jugar después, no sé en qué sentido, pero va a ser un tema muy fuerte. Algunos ya dicen que en el segundo trimestre la caída del PIB ha sido 11%, ¿no? Menos 11%. Y si eso continúa en el tercer trimestre, vamos a tener a fin de año una pérdida del PIB más o menos de alrededor de 10%. Cosa que no estaba prevista porque todos decían que la caída del PIB se iba a presentar con un 7% este año, ¿no? Pero los datos están mostrando que la cosa va para peor, ¿no? Y ya es un tema que creo que hay que empezar a incorporar si podemos ilustrarnos sobre el asunto para una próxima conversación porque me imagino que si tenemos una próxima conversación va a tener que ser sobre los desafíos gubernamentales, ¿no? Del nuevo gobierno, cómo se pinta la mano en esto, ¿no? Tanto en la política, porque ya vamos a tener idea de cómo va a ser el Parlamento, etcétera. Quizás habría que ver este tema de la economía, ¿no? Y ver cómo cómo puede evolucionar El tema económico es interesante, hemos tocado, y creo que yo siempre había sido más pesimista que cuando proyectaban el 6, por ahí, dijiste 7, ¿no? Una caída del 6%, 7%, y no, vaya, no, tiene que ser mucho más. Pero lo que me sorprende en estos días, y desde que ha habido cierta apertura, aquí en Santa Cruz por lo menos, no puedo hablar por las otras ciudades, en otros departamentos, y lo ha dicho Ernesto también, es que las cosas se ven, que todos decían que esto iba a ser el peor momento en la historia, o sea, reciente, económicamente hablando, y que no se siente así, que vas al súper, el súper está lleno en cualquier horario, a las tiendas, en otras tiendas también, hay movimiento en las calles, pero bueno, eso es aquí en Santa Cruz, sin salirse mucho de la ciudad, y veremos qué irá a pasar más adelante.
Pero espero, y bueno, hablando con otro amigo que también, yo estoy en el rubro de la gastronomía, la gente sí o sí tiene que comer. Entonces, estoy en una posición relativamente afortunada, creo, en ese sentido. Y hablando con un amigo, pero ojo, él no vende comida, vende, o sea, es un café. Y la gente gasta en café cuando le sobra plata. El café es, de cierta forma, un lujo, digamos, ¿no? Él comentó más o menos lo mismo, que anda bien la cosa y que hay una tendencia como una vez que ha habido una caída muy repentina y muy fuerte, pero que también va subiendo de la misma forma. O sea que, según lo que él dice, hemos tocado fondo y ahora se dispara para arriba. Ojalá que sea el caso, ¿no? Pero eso es lo que el tema de la renuncia de los directores del Banco Central da para preocuparse, ¿no? Veremos. Así es, porque puede ser una B o puede ser una W. Una N. Bueno, una N volcada. Sí. Más del más. Pura W puede ser, ¿no? Es decir, caemos, recuperamos, volvemos a caer, volvemos a recuperar, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que la economía regional es mucho más sólida que el resto del país, ¿no? Yo tengo unos amigos que están aquí cerca en Urubó, no sé si ustedes conocen, el Urubó Golf. Y ahí hay un problema muy grande, ¿no? Porque, donde tiene sus terrenos el Arce Catacora. Exactamente ahí. Y ahí hay un problema muy grave por una situación del club, digamos, ¿no? Pero eso es un tema aparte, digamos. El club tiene sus bemoles. Lo importante es que ese club está construido de manera emparentonada con una urbanización. Y la urbanización es cara porque no te vende un terreno de menos de 1000 metros, de 1000 y pico. Y ayer justamente uno de mis amigos fue a mirar porque él juega golf. Y él me comentó, ¿no? Yo me metí al lío gratuito porque había un problema con el club y como yo me metí al club y no hay club, entonces me metí al pleito, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Lo interesante es lo que me decía mi amigo ayer. Me decía, por lo menos 10 construcciones en acción he visto hoy día aquí. Y eso es pues un indicador brutal, ¿no? Porque son 10 construcciones caras, ¿no? Y están funcionando, están construyendo las casas, ¿no? Entonces, no solamente están comiendo, están construyendo. Y es que hay una economía subyacente que no se traduce en la formalidad, me imagino, debe ser mucho más informal de lo que nos imaginamos, pero en Santa Cruz hay oxígeno para respirar dólares, ¿no? Que seguramente no hay en La Paz, yo estoy seguro de eso, ¿no? Pero aquí hay, se ve al tiro, pues eso, ¿no? Lo que tú dices es cierto, no se ven, la necesidad no está palpable en Santa Cruz, ¿no? Fíjate tú que en La Paz están haciendo cola ahorita, ¿no? Porque creen que mañana se acaba el mundo. Es cierto que la cultura política es diferente que aquí en Santa Cruz, pero también refleja la situación económica, pues, ¿no? Ven que está muy cerca una crisis. Aquí en Santa Cruz a nadie se le ocurre cola para la gasolina, porque primero hubo ayer o anteayer que fui. Sí, yo fui a cargar gasolina ayer y generalmente si soy bueno, no una cola larga, pero sí hubo más gente que lo normal, ¿no? Eso es, yo creo que aquí la economía... Pero eso es normal, siempre hay gente de elecciones, la gente se... hacen cosas. Ajá. Pero sí, interesante, nos veremos cuando el gobierno ya esté, ojalá, constituido y empezando a marchar, ¿no? Para opinar, pero va a ser rápido, ya vamos a tener un gobierno, ojalá que tengamos un gobierno la próxima semana si se resuelve en primera vuelta. Si no, vamos a estar especulando otra vez por la segunda vuelta. Bueno, señores, ahí lo dejamos por hoy, ¿me parece? Carlos, un gustazo verte después de tanto tiempo. Ernesto, gracias, me alegra. Gracias, Carlos, un placer, como siempre. Y a todos, buen fin de semana y
Y bueno, feliz. Pucha, nos vemos mañana en las urnas. Mañana nos vemos en las urnas. Y lo distribuiremos esto antes de que, Sí, sea eso. esto lo voy a subir hoy. Ya, Esto se sube hoy. listo, perfecto. Se cuidan y Muy bien. gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao.